Dieta e hipotiroidismo. ¿Qué debo comer si tengo hipotiroidismo? Este es un tema altamente polémico. Cuidado, decía en el otro vídeo donde os expliqué pues un poco cómo funcionaba todo esto del hipotiroidismo, que era la glándula tiroides, cuáles eran el funcionamiento de la producción de hormonas tiroideas con el eje hipotálamo hipófiso tiroideo, cuáles eran los síntomas del hipotiroidismo, qué causas de hipotiroidismo primario habían o cuáles eran las más frecuentes, cómo se diagnosticaba, cómo se trataba, y terminamos en la parte más interesante, que era la dieta, porque es muy frecuente, muy frecuente, no sabéis cuánto, que los pacientes pregunten qué debo comer, qué puedo comer, qué no debo comer si tengo hipotiroidismo. Os comentaba o hacía una reflexión en el último vídeo sobre que esto es totalmente lícito, totalmente legítimo, y además es recomendable que os preocupéis por vuestra salud, que no solo toméis una pastilla o una indicación médica y ya está, sino que reflexionéis sobre qué podéis hacer para mejorar vosotros mismos vuestra salud, independientemente de cumplir las recomendaciones médicas, que siempre hay que cumplirlas, pero ¿qué puedo hacer yo con mis conocimientos, con mi voluntad, para mejorar la patología? Os dije que íbamos a profundizar en el tema de dieta e hipotiroidismo porque siempre hay dos posturas. Cuando hablamos de dieta e hipotiroidismo en la medicina hay como dos vertientes. Hay quien no le presta ninguna atención a la dieta y se centra únicamente en el tratamiento médico y ya está. No tienes que cambiar nada de la dieta, come lo que te dé la gana. Fin del asunto. Me parece una postura desacertada, pero después está otra postura que también va surgiendo últimamente, que es la de no te tomes el Eutirox, cambia la dieta, quítate el gluten, quítate estos alimentos, tómate esto y se va a solucionar el problema. También una postura totalmente desacertada. La postura de este canal, mi postura, es intermedia. Hay que prestar atención a la dieta en el hipotiroidismo, especialmente a lo que vamos a decir ahora. Ojo, no solo en el tratamiento, también en la prevención del hipotiroidismo. Y algunas de las cosas que vamos a decir hoy tienen más sentido en la prevención que en el tratamiento del hipotiroidismo. Pero en definitiva, hay que prestar atención a la dieta y darle el papel que tiene en esta enfermedad sin dejar de prestar atención al tratamiento médico y a todo el abordaje médico, que es muy importante. Así que vamos a hablar de 9 elementos que los tenemos ya todos por aquí, que de alguna forma tienen algo que decir en el hipotiroidismo. El primero es la ingesta de yodo, muy interesante. El yodo es un micronutriente totalmente necesario para la síntesis de hormonas tiroideas, pero este es un escenario donde se cumple el precepto de más no es mejor. La cantidad diaria recomendada de yodo para la población general es de unos 150 microgramos y algo más, unos 250 en el embarazo y la lactancia, al día. Y se ha relacionado una sobreingesta de este en personas previamente deficientes con una mayor autoinmunidad tiroidea y con menores niveles de hormonas tiroideas periféricas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no tenemos que recomendar tomar más yodo. En este caso la recomendación no puede ser tome más yodo si tiene usted hipotiroidismo. Más bien tome el yodo necesario, pero no más, porque, repito, el concepto es que se ha relacionado una sobreingesta de yodo y no es muy difícil hacer una sobreingesta de yodo con más autoinmunidad tiroidea. ¿Qué significa autoinmunidad? Pues repetimos o recordamos que en la tiroiditis de Hashimoto, la forma de hipotiroidismo primario más frecuente, lo que existía era un problema autoinmune donde se producían unos autoanticuerpos, que son moléculas así en forma de Y, que atacaban a la glándula tiroides por motivos que desconocemos en general. Pues bien, hay más cantidad de estos autoanticuerpos cuando damos más yodo de la cuenta, sobre todo cuando esa persona que recibe el yodo previamente venía de un déficit de yodo. Y esto pues se puede relacionar con menores niveles de hormonas tiroideas y se puede relacionar con más síntomas o que el paciente esté peor. Así que adecuada ingesta de yodo, no más de la cuenta, no menos de la cuenta también, pero en la situación que estamos, en el ámbito en el que estamos, donde la sal está fortificada, donde muchos alimentos contienen ya yodo, pues quizás no sea sensato, no sea responsable el dar un mensaje de tome usted más yodo para el hipotiroidismo, para mejorar el hipotiroidismo. Es probable que incluso el mensaje sea el contrario. Cuidado con la ingesta de yodo. Lo dejo ahí, ingesta de yodo, pasamos al segundo punto.
¿Habéis oído hablar del selenio en YouTube? ¿Se habla mucho del selenio? En mi opinión, se habla muy poquito del selenio. El selenio es un micronutriente también muy interesante y hablamos poquito de él. La deficiencia de selenio se relaciona con mayores niveles de anticuerpos, otra vez más, en la tiroiditis de Hashimoto. Y su suplementación, cuando tenemos un déficit, disminuye la cantidad de los mismos. Esto es así porque existen unas proteínas que se llaman selenoproteínas. Son proteínas unidas a una molécula al selenio y que intervienen en la síntesis de hormonas tiroideas. Son básicamente proteínas que dependen del selenio y que ayudan en la síntesis de hormonas tiroideas. Así que selenio también muy importante en esta patología. Sorprendentemente, tercer punto, la deficiencia de hierro y la patología tiroidea autoinmune parecen estar asociadas. Si tienes esta patología, la próxima vez que pidas una analítica, no está de más chequear tus niveles de hierro y si son bajos, corregirlos, por supuesto. El cuarto punto, la vitamina hormona de moda, la vitamina D. La vitamina D tiene un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio. Actúa sobre el sistema inmune y actúa también con un efecto antiinflamatorio. Pues bien, estos dos efectos parecen reducir los niveles de anticuerpos antitiroideos. Una vez más, la recomendación sería chequear los niveles de esta hormona si tienes esta patología y no sobretratar, es decir, no por dar más vitamina D vamos a estar mejor. Simplemente el buscar unos niveles saludables de vitamina D que se sitúan entre 30 y 60 aproximadamente. No queremos más, no queremos menos. Es curioso porque el déficit de vitamina D se relaciona también pues con otros déficits como el déficit de magnesio, que ahora hablaremos de él, y cada vez conocemos más funciones metabólicas en las que participa la vitamina D. Yo hablé mucho de la vitamina D en su día. Es una hormona, porque no es una vitamina, es una hormona que regula a nivel epigenético la expresión de muchos genes y que pues a nivel metabólico es súper importante y nos estamos dando cuenta ahora. Va a dar que hablar, va a seguir dando que hablar la vitamina D y en este canal os lo contaremos. Gluten. ¿Qué ocurre con el gluten? Hay una tendencia cada vez con más inercia o con más fuerza, sobre todo entre algunos nutricionistas, también algunos médicos, en retirar el gluten en pacientes con tiroiditis autoinmune. ¿Qué podemos decir al respecto? Podemos decir varias cosas y varias cosas al menos interesante. Por un lado, la tiroiditis autoinmune se relaciona con más prevalencia de enfermedad celíaca y en este caso eliminar el gluten obviamente es necesario, no para el tiroides sino para la enfermedad celíaca. Después tenemos algún ensayo en el que eliminando el gluten descendemos la cantidad de autoanticuerpos en pacientes que han eliminado el gluten versus pacientes que no lo han hecho. Sin embargo, y esta es la pega, este hecho no se relaciona con la modificación en hormonas periféricas ni en la TSH, que son sobre todo las periféricas las que condicionan pues la sintomatología del paciente. Por lo tanto, la recomendación de retirar el gluten debe ser individualizada y no impuesta a todos los pacientes con esta patología, que por desgracia son muchos. Llegados a este punto, yo lo que hago normalmente, os doy mi experiencia en consulta, es explicarle esto que os estoy explicando a vosotros a los pacientes, que muchas veces no se explican. La retirada del gluten ha demostrado que en algunos pacientes disminuye la autoinmunidad, que disminuye los niveles de autoanticuerpos, pero no ha demostrado mejorar los síntomas o reducir las dosis de Eutirox, de levotiroxina o otra cosa, ¿de acuerdo? Esto es lo que ha demostrado. Si tú quieres, puedes retirar el gluten de la dieta. Yo no puedo recomendar a todos los pacientes con hipotiroidismo que lo hagan, pero si tú quieres, puedes retirar el gluten de la dieta siempre que lo hagas bien, siempre que elijas una selección de alimentos saludables, y esto es fácil de hacer en una dieta sin gluten, de verdad. Repito, es algo consensuado entre tú y yo, entre el paciente y el médico, no es algo impuesto, porque no es una recomendación basada en la evidencia actual. Cuando sea una recomendación basada en la evidencia actual, yo seré el primero que quite el gluten a todo Dios, pero ahora mismo no puede ser. Bien. Zinc y magnesio. Los pongo juntos, pero os
podría poner separados. La deficiencia de estos dos micronutrientes aumenta el riesgo de tiroiditis de Hashimoto. Hemos hablado del zinc como un micronutriente muy importante que apoya muchas funciones enzimáticas, que apoya la síntesis de testosterona, que tiene un efecto inmunológico. Hemos hablado del magnesio y hablaremos mucho más del magnesio. Respecto al magnesio, es importante decir que su deficiencia es más prevalente de lo que conocemos y que incluso una analítica con un magnesio normal no diagnostica un déficit de magnesio. O dicho de otra forma, podemos tener una analítica perfectamente normal respecto al magnesio y tener un déficit de magnesio, porque el magnesio en su 99% no es sérico, no está en la sangre, está en otros tejidos, sobre todo en huesos y sobre todo dentro de la célula. Y el magnesio regula una infinidad de reacciones enzimáticas. He dicho que se relaciona también con el déficit de vitamina D. De verdad, hablaremos mucho más del magnesio. Lo que puedo decir con respecto al hipotiroidismo es que unos buenos niveles de zinc y magnesio se relacionan con menor riesgo de tener un hipotiroidismo primario. Hablemos de la lactosa. Casi un 80% de personas con tiroiditis de Hashimoto tienen intolerancia a la lactosa. Ojo, casi un 80%. Y una dieta sin lactosa, en aquellos con intolerancia a la lactosa, pues ha demostrado reducir la TSH. Y esto es debido pues al efecto inflamatorio que la lactosa tiene en el tubo digestivo cuando tenemos intolerancia a la lactosa, a una menor absorción de la hormona tiroidea, de la levotiroxina cuando tenemos intolerancia a la lactosa. Por lo tanto, no está de más, dado la prevalencia que te acabo de decir, si tienes hipotiroidismo primario, el probar a retirar la lactosa de la dieta, si es que no lo has hecho ya. Hablemos de la soja. La soja tiene muy mala fama en general y con respecto al tiroides también es así. Las isoflavonas, unas moléculas presentes en la soja, tienen la capacidad de inhibir la tiroperoxidasa tiroidea, una enzima que está presente en el tejido tiroideo y que ayuda a la síntesis de hormonas tiroideas. No obstante, lo que nos dicen los estudios y los ensayos clínicos es que a las dosis habituales de ingesta de soja no existe un efecto significativo en TSH, T4, T3. Si estás tomando grandísimas cantidades de soja de forma diaria, probablemente sí tengas a largo plazo un efecto relevante, pero una ingesta de soja puntual o una ingesta de soja con un patrón habitual, no sé cuántas sojas coméis, pero por ejemplo yo no la tomo a diario, no se relaciona con más enfermedad tiroidea. Y por último, las crucíferas. Sí, porque no podemos hablar de dieta y tiroides sin hablar de crucíferas. Las crucíferas tienen dos moléculas, que son moléculas llamadas vociógenas. Son la goitrina y el tiocianato. Estas dos moléculas condicionan una menor captación de yodo en el tiroides. Es decir, el tiroides se queda con menos yodo cuando hay gran cantidad de estas dos moléculas. Pero el consumo perjudicial, y esta es la clave y lo interesante, el consumo perjudicial de crucíferas se sitúa en cantidades que nadie o que muy pocas personas tomarían diariamente. Y hablamos de más de 1 kilo de crucíferas diariamente durante varios meses. Repito, pasa como con la soja. Un consumo habitual de crucíferas no tiene que molestarte. Un consumo habitual de crucíferas, e incluso plantéate que tiene otros beneficios como el potente efecto anticancerígeno de estos alimentos y que tienes que plantearte el riesgo-beneficio. Es decir, para llegar a 1 kilo de crucíferas al día debes currártelo. La verdad es que no es sencillo de comer más de 1 kilo de crucíferas al día. Por lo tanto, no debes preocuparte si tienes un patrón de alimentación habitual por las crucíferas y el tiroides. Así que chicos, hemos visto 9 elementos dietéticos que influyen en el hipotiroidismo. Si eres una de las personas que tiene que lidiar con esta patología endocrina, mi mayor consejo sería que prestaras por un lado atención a las recomendaciones de tu médico de cabecera o de tu endocrino, pero que al mismo tiempo busques mejorar tu estilo de vida. Como has visto, hay elementos de la dieta y hay otros elementos no dietéticos de los que no hemos hablado y que podemos hablar en otros vídeos, que tienen mucho que decir en la patogenia, en el origen de esta enfermedad, incluso en el pronóstico o en la prevención. Y por supuesto habrá muchos otros que desconocemos, porque sabemos poco todavía de estilo de vida y de prevención de enfermedades o de estilo de vida y de manejo de enfermedades. Pero podemos afirmar que, por ejemplo, el estrés crónico, el sedentarismo, han demostrado ser facilitadores de enfermedades autoinmunes y la tiroiditis de Hashimoto no escapa a este hecho. Entonces,
la perspectiva y la forma de ver esto más lógica y más sensata, a mi parecer, es que cuides todo lo posible tu estilo de vida, por supuesto, que hagas caso a las recomendaciones médicas al mismo tiempo que cuidas e intentas mejorar tu estilo de vida. Es que no son incompatibles las dos cosas. Mientras que conocemos más sobre cómo ocurre, cómo se origina el hipotiroidismo y cuál es la mejor forma de manejarlo, cuida tu estilo de vida, ya está. ¿De acuerdo? Espero que te haya servido la información de este vídeo y del vídeo anterior en el que hablamos también de hipotiroidismo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.